Hola y bienvenido a este podcast. Gracias por acompañarme. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y soy el pastor y líder de Somos Eclesia. Realmente mi deseo a través de este espacio es que podamos estudiar la palabra de Dios y continuemos creciendo juntos con Dios. Y estamos en medio de una serie titulada En cada situación. Estamos estudiando el libro o la carta de Filipenses en el Nuevo Testamento y Pablo es una carta que él escribe desde la prisión a la iglesia en Filipos con el deseo de animarles, con el deseo de realmente fortalecerlos ante quizá dificultades, problemas que tenían como sociedad, problemas que tenían como iglesia internos y que vamos a estudiar un poquito más el día de hoy. Pero con la idea de poder realmente animarles a que continúen haciendo la labor que han estado haciendo hasta ese momento, ¿no? El poder difundir el evangelio, el poder apoyar para que él pueda continuar hablando y expandiendo el evangelio en todas partes del mundo. Y el capítulo 2, que es el que vamos a estar estudiando el día de hoy, nos habla y nos reta a que tomemos la misma actitud de Cristo, que podamos realmente imitar a Cristo en todo aspecto de nuestra vida. Así que quiero invitarte a que abras tu Biblia a Filipenses 2 y vamos a empezar del versículo 1. Y aquí Pablo empieza diciendo lo siguiente: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Y vemos que hay una cantidad de preguntas que está haciendo aquí Pablo. Y dice entonces: háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Y empieza haciendo una serie de preguntas que la intención de Pablo era retarles a meditar ante el problema y las cosas que están sucediendo entre ellos que quizás no tienen como mucha importancia, quizás que no tienen sentido, que no es lo más importante en sus vidas y estaban enfrentando como iglesia quizás problemas de desunión, problemas que seguro no se ponían de acuerdo, no estaban unidos en un mismo propósito, que no estaban obedeciendo las instrucciones que Pablo había dejado, ¿no? Las instrucciones que estaban dadas por él y por sus líderes. Estaban de alguna manera no trabajando juntos en una misma causa, no había unidad entre ellos y les empieza retando a meditar en esas acciones, a que realmente piensen en la manera que están actuando, piensen en la manera que están pensando y que les está diciendo no están llamados a hacer eso, no están llamados a vivir de esa manera. Pónganse de acuerdo, háganlo. Por eso dice, háganme feliz, poniéndose de acuerdo, amándose unos a otros con un mismo pensamiento, con un mismo propósito. Y si realmente yo te reto el día de hoy a que pienses y medites un poco en la condición de la iglesia del día de hoy, en la que nosotros vivimos el día de hoy. Me refiero a la iglesia en general, no necesariamente me estoy refiriendo a esta iglesia o a la iglesia quizás a la que tú te congregas, sino estoy hablando en general de la iglesia, ¿no? Los que somos seguidores de Cristo mundialmente. Yo creo que no somos muy diferentes a la iglesia de Filipos, que tenemos problemas internos, problemas de desunión, ¿no? Donde quizás pensamos es que no hacen lo que yo digo, no hacen lo que yo opino, no hacen lo que yo propongo, o quizás el problema es que nadie hace nada, todo lo tengo que hacer yo, todo lo tengo que hacer siempre yo, o deberíamos de hacer tal cosa en vez de estar haciendo esto, ¿no? Y en vez de quizás apoyar lo que sí se está haciendo, estamos diciendo, pero deberíamos de estar haciendo esto en vez de eso, o lo que se está haciendo no se está haciendo bien, deberíamos hacerlo mejor. Y sabes, yo creo que esa era la condición de la iglesia de los filipenses, ¿no? Y que de alguna manera refleja nuestra iglesia global el día de hoy, que no nos ponemos de acuerdo. Y sabes, hoy Dios nos recuerda que debemos estar unidos en un mismo corazón, en un mismo pensamiento, en un mismo propósito y en una misma visión. Y eso es muy importante para que como seguidores de Cristo podamos realmente ser eficaces en el momento que Dios nos llama a trabajar y a hacer un impacto en nuestra comunidad. Y ese ha sido el problema de la iglesia desde el principio y lo vemos por el cual Pablo les está escribiendo a esta iglesia en Filipos que él había fundado y que había sido la primera iglesia en Europa.
Entonces vemos que ese es el problema de la iglesia desde el principio y continúa siendo el problema en nuestros días hoy. Y Pablo les pregunta entonces, ¿qué tiene de bueno pertenecer a Cristo? ¿Qué tiene de bueno pertenecer a la iglesia si se están peleando todo el tiempo, si no hay unidad, si no hay una misma visión, si no hay un mismo propósito? Y sabes, yo creo que esa es la misma interrogante o la misma pregunta que muchos hacen de la iglesia el día de hoy. Gente que quizás solo lo ve externamente. Hacen la misma pregunta, ¿cuál es el sentido si no se ponen de acuerdo, si siempre están peleando, si no hay unidad entre ustedes? Entonces vemos que aquí Pablo en este capítulo 2 empieza haciendo este reto a meditar en esas cosas, a que realmente podamos vivir con una misma visión, con un mismo pensamiento, con un mismo propósito. Y si seguimos la lectura en el versículo 3, dice lo siguiente, dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse de los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Y de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy, que podamos tener la misma actitud de Cristo como seguidores de Jesucristo, que podamos imitar a Jesucristo, pero vemos que nos llama a tener la misma actitud, y hay dos actitudes que quiero compartirte el día de hoy que Cristo nos modeló y que nosotros debemos de imitar el día de hoy. Y empieza ese versículo 3 diciendo: no sean egoístas. Entonces, la primera actitud que debemos de tener si vamos a seguir a Jesús imitando lo que Él hizo es no siendo egoístas. Jesús no fue egoísta. Él fue todo lo contrario a egoísta, y hoy vivimos nosotros en una cultura en donde todo lo que nosotros queremos es nuestro propio beneficio, ¿no? Donde todo lo que nosotros buscamos es nuestro propio interés, es nuestra propia comodidad, es donde lo único que importa es qué voy a sacar yo de provecho de esa situación y vivir de una manera tranquila y cómoda. Lamentablemente esa es la sociedad, la cultura en la cual nosotros vivimos hoy. Y el versículo 4 dice: no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse por los demás. Y como humanos que somos, yo creo que se nos ha olvidado esa parte, como hijos de Dios, como iglesia, se nos ha olvidado el enfocarnos en otras personas. A veces, yo creo que no digo a veces, casi siempre vivimos de una manera egoísta como iglesia, especialmente donde solo nos interesamos por nuestros propios intereses, solo velamos por nuestro propio bienestar como iglesia y olvidamos que debemos de ir y preocuparnos por las personas que están fuera, que debemos de ir y realmente impactar sus vidas con el amor y el evangelio de Cristo. Y nuestro deseo como somos eclesía es que podamos realmente ser una iglesia con una visión misionera, con una visión de alcance, que podamos ir a donde están las personas en vez de quizás estar siempre esperando a que ellos vengan y tener una mentalidad interna, pero que podamos tener esa visión externa y poder ir a donde las personas están y poder impactarles con el amor de Cristo, una visión misionera, que podemos ir y realmente impactar sus vidas. Y cuando vemos y hacemos un pequeño estudio o una investigación de lo que es esta visión o esta visión misionera, sabemos que por muchos años, por cientos de años realmente, los Estados Unidos han estado realmente al frente y enviando misioneros a todas partes del mundo por cientos de años, con el propósito de expandir el evangelio en esos países, en todas partes del mundo. Y yo trabajando un poquito más de cerca con el International Mission Board, que es una asociación que se encarga en las misiones internacionales, hasta cierta manera de la Convención Bautista, que empezaron en 1845, tienen ya casi 180 años de existencia, en las cuales han estado enviando miles y miles de misioneros a todas partes del mundo. En una recién conferencia que tuvieron a principios de este año, estaban compartiendo ciertos datos en los cuales otros países realmente se han unido a la labor de enviar misioneros. Y realmente no solamente es 1 o 2 misioneros, pero también cientos y miles de misioneros, y que están aumentando cada día más,
con agresividad, con pasión, el enviar misioneros a otras partes del mundo. Ahí estaba Corea del Sur, estaba Brasil, estaba Taiwán, estaba la India, estaba Sudáfrica, estaba Nigeria y otros países al norte de lo que es el norte de África, y que están alcanzando rápidamente a los Estados Unidos en este concepto de enviar misioneros y enviar obreros a otras partes del mundo. ¿Sabes algo trágico que yo pude investigar al estar buscando un poquito más de información? Es que lamentablemente Latinoamérica no está realmente al frente de estos países, no está al frente de lo que es enviar misioneros. Hay unos países de Sudamérica, Ecuador, Colombia, también México, que están haciendo una labor, pero cuando vemos los 10 países, las 10 naciones más fuertes que están enviando misioneros con pasión, con propósito de expandir el evangelio, lamentablemente Latinoamérica no lo está, incluyendo la iglesia latina dentro de Estados Unidos, no está. Yo creo que nos preocupamos más por nuestros propios intereses que por los intereses de los demás. Realmente no estamos siendo obedientes a la gran comisión en Mateo 28 y 19 de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Yo creo que hemos perdido el enfoque de lo que Dios desea hacer a través de su iglesia con una visión misionera. La realidad es que no hay una visión misionera ni un enfoque de alcance externo en la comunidad latina, en el centro, en el sur y en Norteamérica, incluyendo Estados Unidos. Realmente ese es un reto y es un llamado de atención. Si estás viendo este video es porque lo más seguro tú estás entendiendo lo que te estoy diciendo en español, y lo más seguro estás en una parte de Latinoamérica o en un lugar de Estados Unidos donde se hable español. Y esta es una llamada de atención porque realmente tenemos una labor muy grande y debemos de alcanzar a nuestra comunidad, debemos de alcanzar e ir a las naciones y poder impactarles con el amor de Cristo. Y quiero compartirte otros datos importantes porque eso hace aún más importante esta labor. Sabes que hay 8.1 billones de personas en el mundo, y ese fue un estudio hecho hasta el mes de febrero del 2024. 8.1 billones de personas, de los cuales 2.1 billones son cristianos. Eso es un 31%, y ese término cristiano incluye católicos y protestantes a la vez, ¿no? Ese es el 31% de 8.1. Pero no te emociones mucho todavía. Pero hay 1.5 billones que son musulmanes, que ese es un 23%, no está muy por debajo de ese 31%. Hay 1.1 billones de personas que son ateos, ese es el 16%, no creen absolutamente en nada, y de ese porcentaje, cuando vemos en la población de Estados Unidos, hay un 28%, casi un 30% de la población de Estados Unidos hoy en día es atea, que eso se duplicó en los últimos 15 años. Entonces, solo quiero que pienses en estos datos. Estás hablando de 1.1 billones de personas. Hay 1 billón de personas que son hindús. Ese es el 15% de la población. Hay 487 millones que son musulmanes, que son budistas, quise decir. Ese es 7%. 405 millones que es una religión asociada a la tribu a la que pertenecen, porque hay miles y miles de tribus y grupos étnicos que realmente están distribuidos en todas partes del mundo y tienen algún tipo de religión. Entonces 405 millones están asociados a su tribu. Hay 58 millones que forman parte de cualquier otro tipo de religión. Ese es el 1% de la población, y 13 millones, casi 14 millones son judíos. Ahora, de todos estos datos que yo te di, tú dices, bueno, el cristiano es el mayor, es el 31%. Sí, es cierto. Pero cuando hablamos de la población en general, de los 8.1 billones, significa que 6 billones de personas no conocen a Cristo, o están realmente creyendo algo erróneo, o son parte de otra religión o de otra creencia, de otro Dios que no es el Dios real. Es casi 2/3 de la población. Y de esos 6 billones hay un grupo en particular que forman 5.3 billones de personas que se consideran no alcanzadas, unreached people, no alcanzadas, y que viven en la parte norte de África y del Medio Oeste, en una región que se conoce como el 1040 window, que es una ventana del 10 a 40 grados norte del Ecuador, en la parte central de Asia, en la parte norte de África, y se expande por el Medio Oeste.
Pero esos 5.3 billones de personas, ahí en esas comunidades no existe ninguna comunidad local de cristianos creyentes capaz de evangelizar a otras personas y así plantar y expandir iglesias autónomas. Lo que eso significa es que en algunos de esos lugares puede que haya alguien que no es local, alguien que viene de otras partes del mundo a compartir del evangelio, pero que están en una labor bastante solos, que están en una labor en la cual no hay gente autónoma, no hay gente local suficiente para poder expandir el evangelio, donde algunos de ellos todavía ni han oído del evangelio. Entonces son 5.3 billones de personas, ¿sabes? Debemos tener un enfoque misionero, debemos de realmente ejercer lo que aquí Pablo le está animando a la iglesia en Filipos a hacer, a que no se ocupen solo en sus propios intereses, sino que también se preocupen y se interesen en los demás. Yo creo que estamos siendo egoístas como iglesia el día de hoy, y me atrevo a decir con un trasfondo latino, estamos siendo egoístas, preocupándonos solo en nuestros propios intereses. Y si vives aquí en Estados Unidos en este año 2024, donde casi el 30% es ateo, solo piensa lo que en los próximos 10 años va a suceder. Si no nos preocupamos y seguimos ignorando eso y seguimos siendo egoístas, ¿en dónde vamos a estar? Entonces nos reta a que no seamos egoístas en ese versículo 3. Ahí también continúa la lectura en el versículo 3 de Filipenses 2. Dice, no traten de impresionar a nadie. Y yo creo que eso es algo que todos sufrimos, el querer impresionar a todas las personas a nuestro alrededor, el sentir que tenemos que ser mejores en todo, que tenemos que tener lo mejor todo el tiempo, que si alguien tiene algo bueno, yo tengo que tener algo mejor, que si este compró una casa, yo tengo que comprar una casa más grande, que si él tiene una casa, yo tengo que tener 2 casas. Y yo no sé por qué tenemos este sentimiento de tener que ser mejores que los demás, mejor que nuestros amigos, mejor que nuestros familiares. Y eso es algo aquí que Pablo les está advirtiendo que no lo debemos de hacer. Entonces, Filipenses 2:3 de nuevo dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Continúa diciendo, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Y esa es la segunda actitud que debemos de tener si vamos a imitar a Cristo, y es siendo humildes. Una actitud humilde, una actitud de humildad. Y muchas veces vemos la humildad como algo bajo, como algo pobre, alguien que podemos decir que es humilde, quizás pensamos que es que no tiene recursos, ya sea financieros o monetarios o físicos, pero yo creo que esa no es la humildad que Dios nos está llamando a hacer, nos está diciendo eso, no es en la manera que Jesús vivió. Jesús vivió de una manera humilde, pero Él nos demostró lo que eso significa, el ser humildes realmente, el humillarse a Dios y someterse a su voluntad, el obedecer cada instrucción que el Padre le dio, hacer lo que el Padre lo llamó a hacer, realmente eso significa el poder ser humildes, el humillarnos delante de Dios. Y si continuamos leyendo ahí en Filipenses 2, a partir del versículo 6, dice, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo de lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló y a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y vemos que aquí Cristo nos mostró lo que realmente significa humillarnos, el poder ser humildes, el humillarse delante de Dios. Eso significó obediencia de parte de Jesucristo, el estar dispuesto a hacer lo que el Padre le pide, al punto de morir en una cruz. Eso es el ser humildes, el humillarte delante de Dios significa obediencia. Y déjame hacerte esta pregunta, ¿estás dispuesto a obedecer y a hacer lo que Dios está pidiendo de ti el día de hoy? Si no lo estás haciendo, quizás no estás mostrando esa humildad como Jesucristo la mostró, porque Él obedeció lo que el Padre lo llamó a hacer. El humillarse delante de Dios significó también confianza, el saber que Dios
tenía un plan y un propósito para él y que él iba a cuidar de él, que podía confiar en lo que Dios estaba haciendo. ¿Estás confiando en que Dios también está al control de tu situación, al control de tu vida y que va a cuidar de ti? ¿Confías en Él, en lo que te está llamando a hacer? Por lo mismo, ¿obedeces lo que te está llamando a hacer? ¿Sabe? La Biblia dice aquí que al Jesucristo humillarse y hacer esas cosas, dice que Dios lo elevó al lugar de máximo honor. Y realmente no debe de ser por un interés erróneo, por una exaltación o por una gratificación de parte de Dios, por la cual nosotros debemos obedecer. El día de hoy me gustó esta frase que dijo el pastor Francis Chan en base a nuestra obediencia, y es que nuestra obediencia a Dios debe de ser una respuesta natural a su amor por nosotros. La obediencia a Dios debe de ser algo que por amor debemos de hacer. El poder someternos delante de Él, obedecer lo que Él nos llama a hacer, poder reflejar quién es Dios, obedecer a su llamado, obedecer a lo que Él te está diciendo que hagas, que podamos tener esta actitud que Cristo tuvo, no siendo egoístas, pero que podamos ir y compartir a otros del Evangelio de Cristo, preocuparnos por sus necesidades, preocuparnos por el hecho de saber, porque ahora ya lo sabes, que no conocen de Cristo y que tienen que saber de Él, que no tienen la oportunidad que tú has tenido de oír del Evangelio. Que no seamos egoístas, que seamos humildes, que nos sometamos a la voluntad de Dios, al llamado de Dios. Y en esos próximos versículos Pablo termina animando a la iglesia en Filipos a que brillen, ¿no? A que realmente obedezcan al obedecer el plan de Dios, que puedan brillar y ser luz en cada comunidad, en cada lugar en donde ellos están. En el versículo 12 de Filipenses 2 dice: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Entonces les está exhortando a que puedan obedecer, someterse al plan de Dios, que Dios los va a fortalecer, que Dios les va a dar la fuerza necesaria para hacer lo correcto, que se sometan a Él, que obedezcan su voluntad y que lo hagan con reverencia y con temor. Sabes, realmente yo creo que muchos de nosotros cuando éramos pequeños quizás obedecíamos a nuestros padres porque ellos estaban allí, ¿no? Te decían algo y ellos estaban ahí, lo hacías, pero ¿cuántos no obedecíamos una instrucción del padre o de un maestro cuando no estaban ellos presentes? Te agarré, ¿no? Y sé que muchos en algún momento, aún ya de adultos, actuamos igual. Cuando no está esa persona, ese jefe, ese líder, quizás de alguna manera presente, quizás ignoramos o no hacemos, no obedecemos lo que debemos hacer. Y yo creo que ese es un reto el día de hoy, que puedas realmente obedecer a Dios, que obedezca a su palabra, aun cuando estás solo, cuando la única persona que te ve es Dios, pero que podamos ser realmente honestos. Seguimos la lectura en el versículo 14. Dice: hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen con luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida, entonces el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Y de ahí en adelante, Pablo les escribe a la iglesia y les somete y les pide por Timoteo y Epafrodito, que son dos discípulos de Pablo que él envía para que continúen esa labor y trabajando en esa iglesia en Filipenses. Pero les dice que hagan todo sin quejarse. ¿Cuántos nos quejamos todo el tiempo? Por las cosas que no se hacen, por las cosas que sí se hacen pero que están mal hechas, por las cosas que deberíamos de estar haciendo. ¿Cuánto nos quejamos por todo? No, primero te quejas por algo y después te quejas por lo opuesto a eso que te acabas de quejar. Dice, sin discutir. ¿Cuántos están discutiendo? ¿Cuántos discutieron en la última hora? Si estás viendo este video con alguien más, ¿cuándo acabas de discutir con la persona que está a tu lado? Dice, sin discutir. Lleven una vida limpia, una vida que le agrada a Dios. Y sabes, la única manera que nosotros podemos llevar ese tipo de vida es teniendo a Cristo
en nuestro corazón. Solamente a través de Cristo, solamente Cristo puede permitirnos llevar una vida limpia, una vida que le agrada y que va a ser el Espíritu de Dios el que nos va a fortalecer para poder realmente brillar en este mundo de oscuridad, en un mundo que necesita de Dios cada día más para que podamos llevar el Evangelio de Cristo a estas 6 billones de personas que no conocen de Cristo, que algunos de ellos quizás nunca han oído del Evangelio porque no hay nadie en miles y miles de kilómetros, miles y miles de millas a su alrededor que conocen de Cristo, que les pueda hablar del Evangelio. Son 2/3 de la población de este mundo. Yo creo que tenemos una gran tarea por delante y estamos, la pregunta que entonces tengo para ti es si estamos nosotros siendo igual que la iglesia de Filipos, perdiendo el tiempo y discutiendo y alegando por cosas que no tienen sentido. Estamos perdiendo el tiempo y enfocándonos solo en nosotros mismos, solo en nuestras necesidades, solo en nuestras comunidades. Piensa quizás si estás molesto por algo dentro de la iglesia o dentro de un grupo de seguidores de Cristo. ¿Qué es eso que te está molestando? ¿Por qué estás molesto? Piensa realmente si es válida la razón por la cual estás molesto. Si somos como la iglesia en Filipos, problemas de desunión y que no estamos obedeciendo a la palabra de Dios, siguiendo las instrucciones, la visión que quizás Dios le dio al líder en tu comunidad, y no estás trabajando con una misma causa. ¿Sabes? Mi deseo es que podamos unirnos, porque podemos alcanzar mucho si nos unimos. Y el enemigo desea que continuemos desunidos, pero debemos de obedecer el llamado de Dios, reflejarlo cada día más, obedecer a su llamado, el poder realmente comprometernos a ayudar para expandir el Evangelio de Cristo, no solamente en nuestra comunidad, pero en nuestra nación y en todas partes del mundo. Qué lindo sería pensar que Latinoamérica realmente se levante y empiece a preocuparse por los demás y empiece a ir a otros lugares y compartir del Evangelio, a enviar misioneros. Y es trágico pensar que pueda haber una iglesia que tiene una necesidad, una comunidad a su alrededor que necesita de Cristo y que tenga las puertas cerradas, que tenga los brazos cruzados y que no esté haciendo nada por su comunidad. Yo creo por su comunidad, quise decir. Yo creo que Dios hoy nos está diciendo y que pensemos realmente por qué eres parte del cuerpo de Cristo, que podamos comprometernos y no perdamos la oportunidad de llevar el Evangelio a todas partes del mundo y poder ser realmente los representantes de Cristo en todo lugar. Gracias por haberme acompañado en un episodio más de este podcast. Y si no lo has hecho aún, suscríbete y compártelo con alguien más a quien pueda también ser de bendición, y que cada semana podamos unirnos, podamos estudiar la palabra de Dios y juntos continuemos creciendo con Dios. Bendiciones.